Bienvenidos a otro episodio más, a otro video más en este canal de Alzheimer Rompiendo Paradigmas. Hoy les voy a hablar del problema muy común también, sobre todo en las enfermedades neurodegenerativas, que es la disfagia. ¿Qué es la disfagia? ¿Cómo afecta al paciente? ¿Cómo nos impronta a nosotros, a los familiares? ¿Qué debemos de tener presente para que podamos detectar ese principio de disfagia? Y también pues vamos a hablar al final, cuando es totalmente irreparable, cuando ya no hay alternativa, cuando no hay solución, pues tendremos que tomar la decisión de si les aplicamos sondas para que puedan comer, o también conocidas como la comida parental, darles alimentación a través de una sonda. La disfagia afecta principalmente a las personas que padecen de enfermedades neurodegenerativas, principalmente debido también a accidentes cerebrovasculares, a un ictus, a una isquemia, principalmente también personas que padecen esclerosis, Parkinson y demencias. Estas son las principales enfermedades donde más aparece este problema tan dificultoso y tan grave como es la disfagia. La disfagia implica la dificultad para masticar, deglutir y tragar los alimentos, inclusive los líquidos. Y debemos de estar muy atentos a todos los síntomas que el paciente o el familiar puedan expresar a la hora de comer, porque ello nos va a dar a nosotros las indicaciones para tener presente si nos estamos enfrentando a la disfagia. Como les digo, la disfagia es la imposibilidad de poder masticar, digerir y tragar. Es muy importante que se pueda diagnosticar a tiempo, porque con ello vamos a evitar, en primer lugar, pues que pueda haber una falta de nutrientes, que pueda haber también una deshidratación, porque la dificultad que tienen para tragar los líquidos, y también para evitar infecciones, entre ellas las neumonías y también las broncoaspiraciones. Las broncoaspiraciones se producen cuando se come, cuando se traga, y cuando ese bolo alimenticio no va al estómago, sino que se desvía y va a las vías respiratorias, a los pulmones, y ahí se produce la broncoaspiración. Tan temida la broncoaspiración. En otro video les hablé del mal rato que realmente el paciente, la persona, pasa en ese momento, y ya no les digo lo que es el familiar o el cuidador frente a un cuadro de una broncoaspiración. Entonces, como les digo, debemos de tener presentes pues estas anotaciones que yo les estoy dando a ustedes, porque esto les va a ayudar muchísimo a que ustedes estén prestos a cuando pueda llegar el problema llamada disfagia. Ahora bien, ¿cómo podemos evitar la disfagia? ¿Cómo podemos evitar la disfagia? Primeramente, es muy importante siempre trabajar con el enfermo, con la persona diagnosticada con Parkinson, con demencias principalmente. Es muy importante estimularlos cognitivamente, hacerlos trabajar, hacerles terapias. Es muy importante desarrollar con ellos cada día ejercicios de hablar, de cantar, de repetir. Es muy importante porque con ello los estimulamos sus cuerdas vocales. Es también muy importante que la comida, a la hora de prepararles la comida, sea muy atractiva. Ese dicho que dice que la comida entra por la vista, ¿no? Depende cómo te presentan la comida, así comes más a gusto, ¿no? Pues es muy importante de que los platos estén bien preparados, que haya mucho color también, que esto los estimula mucho a comer a ellos. Es muy importante también repartir las comidas en varias tomas a lo largo del día. También es muy importante como reeducarlos a la hora de comer. ¿Por qué lo digo? Porque también hay muchos enfermos que tienen muchísima ansiedad. Entonces, esa ansiedad les hace que más que masticar, tragan directamente el alimento. Y esto pues también es un riesgo de poder hacer una broncoaspiración. Por lo tanto, es muy importante también enseñarles a ellos unas pautas. Muy importante a la hora de la comida, pues que estén relajados, tranquilos, que no haya nada que les pueda poner nerviosos.
También facilitarles las herramientas a la hora de comer. Muy importante también que ustedes tengan en cuenta la salud bucal, es muy importante. A veces también la disfagia ocurre precisamente por infecciones bucales, por problemas en la dentadura, porque faltan piezas. Muy importante. También tenemos que tener en cuenta de que hay ciertos tratamientos, ciertos medicamentos que también provocan un aumento de la saliva. Y este aumento de la saliva les provoca un babeo a ellos continuamente. Todas estas cositas, créanme de verdad de corazón que esto afecta a la hora de comer y sobre todo a la hora de deglutir, de tragar. Por lo tanto, tengan ustedes presente que los síntomas que la persona va a expresar cuando esté comiendo, que a nosotros nos haga sospechar de que, uy, aquí pasa algo, aquí va a empezar un principio de dificultad para tragar. Es muy importante ver cuánto tiempo duran ellos con la comida en la boca. Cuando hay principio de disfagia, generalmente abren la boca, se meten el alimento dentro, nosotros se los damos y veremos que como un minuto largo tienen la comida en la boca en un lado, se la van pasando de un lado al otro, se quedan parados, no mastican, ni tan siquiera tragan. Eso ya es un indicativo de que hay un principio de disfagia. Otro indicativo es que la voz se pone como más ronca. Ese es otro indicativo también de disfagia. Otro indicativo también es que en el momento en el que ellos tragan sienten dolor. Ellos mismos muchas veces se tocan el cuello cuando tragan. Es un indicativo. Otro indicativo es una tos persistente también a la hora de tragar. Cuando tragan comida sólida, cuando tragan líquidos, veremos que hay una tos continua. ¿Listo? Estos son indicativos de que hay principio de disfagia. También otros indicativos pueden ser pues que empiecen a tener una fiebre entre 37, 37,5 diariamente, sin ningún motivo, pero empiezan a tener también un poco de temperatura. Estos son indicativos que nos van a indicar que hay principio de disfagia. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar las medidas. Cuando esto ocurre, muy importante, cómo no, la consulta al médico, al geriatra, que le hagan una exploración. Muy importante poder diagnosticar, como les digo, a tiempo el principio de la disfagia. También el médico puede remitirnos o puede remitir al paciente con fonología, por ejemplo, donde se les van a practicar varios días a la semana una serie de masajes alrededor del cuello, donde se les aplica también hielo alrededor de la mandíbula, alrededor de la boca, dentro de la boca. Muy bueno también hacer piruletas o con jugo, por ejemplo, y dárselos para que ellos succionen, para que ellos chupen. Es muy importante, porque todo esto les va a estimular todo el cuello, todo el paso del cuello que utilizamos para digerir la comida. Pero puede ser que a pesar de todo esto, la disfagia llega y se impone. Cuando esto ocurre, como les digo, pues tristemente deberemos de plantearnos si les aplicamos una sonda de alimentación o no. Esto es un tema muy personal. Hay personas que están a favor, personas que no, personas que dicen que es hacerlos como padecer, porque a fin de cuentas no deja de ser pues un objeto extraño que ellos van a tener incluido en su cuerpo, ¿no? También, antes de continuar con el tema de lo que ya será la alimentación parental, la alimentación a través de las sondas, muy importante también que en esos principios de la disfagia, cuando nos vamos percatando de que tienen dificultad, no es una dificultad grave, pero sí que ya empiezan a demostrar que tienen dificultad, muy importante, por lo tanto, elaborarles menús o comidas con una cierta textura. Lo mismo que con los líquidos. De hecho, se venden espesantes en farmacias para precisamente evitarles esas broncoaspiraciones a ellos. Por lo tanto, es muy importante que nosotros aprendamos también a hacerles las comidas con una cierta textura. Y como les decía, cuando a pesar de todas estas medidas, a pesar de estimularlos a ellos, a pesar pues de todo lo que podamos hacer, ya llega y se queda implantada en el enfermo, pues como les digo, tendremos que tomar la decisión si
los sometemos a una pequeña operación para introducirles una sonda y que a través de esta sonda pues puedan estar hidratados y puedan estar alimentados, para evitar precisamente la deshidratación en ellos y sobre todo pues que puedan estar diariamente alimentados. Pero ¿qué ocurre? A veces también ustedes se pueden encontrar, dependiendo quizás el grado de evolución de la enfermedad, dependiendo el grado de evolución de la demencia, dependiendo el estado anímico ya de la persona, dependiendo del peso de la persona, dependiendo cómo responda la persona. A veces inclusive nos podemos encontrar con algún médico que diga que no aprueba la colocación de una sonda, porque se le va a producir pues quizás más inconvenientes que beneficios, ¿no? Así todo, como les digo, aunque ustedes se encuentren alguna vez con algún médico así que les diga que no, ustedes igualmente tienen la decisión y el médico tiene que aceptarlo, aunque ustedes tengan que asumir los riesgos que pueda conllevar la colocación de esa sonda. Hay dos tipos de sondas. Hay una sonda que es la más conocida, la que más se utiliza en los hospitales, inclusive hasta en los niños pequeñitos a veces vemos, ¿no? La sonda faríngea, la que se introduce a través de la nariz. Y también existe la otra sonda que va directamente en el estómago, en la parte baja del esternón, a la entrada del estómago, ahí va colocada la sonda. ¿Qué diferencias hay entre elegir una sonda, la que vaya directamente a la nariz o la que va directamente al estómago? Yo particularmente, cuando yo me encontré en mi caso, yo soy totalmente partidaria de que el médico nos haga el favor, porque hay médicos que no quieren, y yo digo que a veces ni que ellos tuvieran que pagar esa sonda, ¿no? Pero bueno, nos podemos encontrar con médicos que no quieren ponerles la que va directamente al estómago y acaban implantándole la que va a la nariz. La sonda que va a la nariz es muy incómoda. ¿Por qué? Porque además ellos la tienen aquí delante, continuamente ellos se ven que tienen aquí algo extraño, y casi la mayoría del adulto mayor al que se le acaba poniéndole una sonda en la nariz, tarde o temprano acaban de nuevo en el hospital porque ellos mismos se la arrancan por la incomodidad que les produce, obviamente, porque va ajustada con el esparatrapo, porque ellos se notan aquí un cuerpo extraño, el picor también que produce en la nariz, a largo plazo también provoca pequeñas úlceras dentro de la nariz, es decir, todo tiene su propio riesgo. Y además, porque este tipo de sonda, curioso, pero como que tienen mucha más facilidad de provocar inclusive broncoaspiraciones. ¿Por qué? Porque cuando el paciente lleva una sonda directamente de la nariz, y hablamos de pacientes con enfermedades tipo Alzheimer, tipo demencia, como están continuamente tocándosela, o como les digo, arrancándosela, vuelta a pasar por quirófano, vuelta a ponérsela, cuando se produce una broncoaspiración, muchas veces el líquido que sale del estómago y que sube a través de la sonda muchas veces se queda ahí estancado, ni sube más ni baja más, y eso pues hace que se produzcan esas broncoaspiraciones. En cambio, cuando la sonda es la que va directamente al estómago, también se la conoce como PEC, la sonda, ¿qué es lo que ocurre? Que frente a un caso de una broncoaspiración lo tenemos muy fácil, porque ese pedacito de sonda que sale desde el agujerito que se le hace en el estómago, sale un trocito de sonda así, más o menos, lleva un taponcito al final. En caso que veamos una broncoaspiración en ellos, o que veamos que se están ahogando, es lo más fácil del mundo, es destaparlo y rápidamente aspiramos un poquitín con la jeringuilla, y veremos cómo todo ese líquido que le iba a provocar una broncoaspiración le sale rápidamente. Lo que ocurre que también las sondas que van acopladas directamente al estómago también requieren de unos cuidados diarios, cuidados de higiene, para evitar precisamente infecciones también a nivel de la piel, a nivel tópico. ¿Por qué? Si alguna vez ustedes se encuentran en esta situación y un ser familiar, el papá o la mamá, pues se le implanta una sonda directamente al estómago, verán ustedes cuando les enseñan cómo tienen que limpiar diariamente ese orificio que se ha hecho desde el interior del estómago para poder sacar la sonda, verán ustedes que ese orificio siempre rezuma un poquitín de líquido en el estómago, siempre. Por lo tanto,
Cada mañana, en el caso que ellos lleven este tipo de sonda, hay que levantar esa pequeña... Es como una pegatina, por decirlo así, redondita, está pegadita prácticamente a la piel, pero igualmente, como es flexible, es de silicona, se le puede dar la media vuelta y veremos el tubito cómo le sale de ese orificio, y al mismo tiempo veremos cómo van rezumando de vez en cuando jugos gástricos. Ese orificio se tiene que limpiar cada día con suero bien limpito, o también se puede limpiar con agua templadita, con jabón pH, siempre limpiando alrededor del orificio donde está la sonda, secándolo luego muy bien y luego dejando de nuevo ese parche, como yo les digo, por decirlo así, ese parche de silicona que va pegado en la piel. También podemos encontrarnos que precisamente lo que hace que ese parche que tapa el orificio a veces es recio, aunque es manejable, pero a veces es recio, o en personas que puedan tener un poco el vientre abultado, pues veremos que ese parche como que se dobla y la sonda como que se dobla, y al final el parche se queda muy marcado dentro de los pliegues del estómago. Entonces, muy aconsejable que cuando acabamos de hacer la limpieza diariamente, y además le colocamos un poquitín de crema hidratante, colocarle unas gasas dobladas por debajo de esa chapita de protección que tiene la sonda. La sonda, ¿qué nos va a permitir? Cuando hablamos de una sonda que va directamente al estómago, nos permite dos alternativas. Una, o bien alimentar al papá o a la mamá que está llevando este tipo de sonda con los batidos, con la comida ya preparada que nos da el hospital, que es totalmente líquida, o nos da la posibilidad de que nosotros podamos preparar la propia comida teniendo, eso sí, una buena batidora o una licuadora potente, porque debemos de conseguir una textura que no sea líquida total, pero sí una textura que pueda pasar por el interior de la sonda. Estas jeringuillas, como ven, son de 60 mililitros, son muy prácticas. Las personas que llevan sonda generalmente se las suelen dar a los familiares. También decirles que siempre antes de las comidas, toda aquella persona que lleve una sonda, antes de las comidas siempre debemos de destapar el final de la sonda, y con la jeringuilla siempre debemos de aspirar un poquitín. Cuando estamos aspirando nos fijaremos que en la cánula, por decirlo así, esto es la sonda, esto es lo que sería la sonda, ¿listo? Como pueden ver, este tipo de sonda, donde aquí podemos bajar a más rapidez o menos rapidez la alimentación o el líquido, generalmente aquí va enroscado el frasco de alimento que nos da el hospital, que nos ofrece el hospital, y nosotros por aquí controlamos si se lo hacemos llegar muy rápido o muy lento. Cada paciente es único. A veces, yo en mi caso, yo me encontraba que a veces tenía que tardar hasta 1 hora, porque dependía pues incluso del día que mi mamá tuviera. Una medida adecuada de bajar la alimentación le provocaba como espasmos, como ganas de querer vomitar, como reflujo. Entonces rápidamente tenía que cerrar y esperar que se le pasara. Como les digo, esto aquí al final, el final de la sonda, esto es lo que va conectado en la sonda. El tubito de la sonda es un poco más grande, más grueso que este. ¿Listo? Cuando la persona ya tiene la sonda colocada en su cuerpo, este final es lo que va dentro de la sonda. Y por aquí le introducimos su comida. Pero si nosotros no queremos alimentarlos de forma química y les queremos dar nuestra propia comida, porque sabremos lo que le estamos dando diariamente, la única diferencia es que lo vamos a licuar todo, a batir todo. Y además dentro de ese preparado pues nos podemos permitir el implementarle suplementación o vitaminas, todas pulverizadas. Lo podemos mezclar todo con la comida. Entonces, como yo les decía, este tipo de jeringa es la que se utiliza para darles de comer a través de la sonda del estómago. Vuelvo a repetirles que ustedes tienen dos opciones. Una, o darles la alimentación con los batidos, con los licuados que los hospitales dan, o podemos nosotros preparar la comida y dárselos con una jeringuilla. Recuerden lo que les digo, siempre antes de darle de comer, siempre tenemos que abrir la sonda y aspirar un poquito para ver si en la sonda
baja alimentos, bajan jugos gástricos mezclados con alimentos. Si nosotros aspiramos y vemos que por la sonda, el tubito de la sonda, bajan restos de alimentos, quiere decir que todavía no ha hecho la digestión el papá o la mamá, esa persona que lleva esa sonda. Debemos esperar un poquitín más, porque si le damos la alimentación cuando todavía no ha hecho la digestión de la anterior comida, le vamos a provocar posiblemente un vómito. Cuando ya empezamos a darle la comida, siempre debemos de introducir 60 mililitros de agua. Siempre, esto se lo van a decir todos los nutricionistas en los hospitales. Antes de darle la comida a través de la sonda, debemos de introducirles de forma lenta los 60 mililitros de agua para preparar el estómago, como diciéndole al estómago: te voy a dar comida. Una vez hemos dado la comida, de nuevo lo mismo. Muy importante, de nuevo, vuelta a introducir 60 mililitros de agua dentro de la sonda, para que la sonda quede perfectamente limpia. Uno de los problemas más graves que se nos puede presentar a la hora de alimentar a un paciente que lleva una sonda es que la sonda se quede obturada, se quede atascada, que no pase ni el líquido ni el agua. Y eso ocurre precisamente por eso, por la falta de higiene, por la falta de no tener en cuenta que hay que darles el agua antes de la comida y agua después de la comida, para dejar la sonda perfectamente. Si alguna vez ustedes se encuentran con este problema, que la sonda se quedó sucia al final del orificio de la entrada hacia el estómago y no hay forma, podemos utilizar un poquitín de Coca-Cola. Le aplicamos un poquitín de Coca-Cola en la jeringa y la Coca-Cola es como mágica. Prácticamente en segundos destapa ese taponamiento. Y ya para finalizarles, si alguna vez ustedes se encontraran en el caso de que el papá o la mamá se ha arrancado la sonda, diferente a la nariz, la sonda que va directamente en el estómago, que puede también ocurrir, pero nosotros tenemos que prevenirlo. Yo, de hecho, la sonda, la de mi mamá, cuando le acababa de dar sus alimentos y la tenía limpia y cerradita, yo se la dejaba a un ladito de su cuerpo. De hecho, le hice como un saquito con ropa, y yo dentro de ese saco le metía el trocito de sonda que le salía de su estómago, y yo se lo metía dentro de una bolsita para que ella no se notara ahí una cosa de plástico que le iba zarandeando, ¿no? Porque eso, obviamente, a la que ellos se mueve la sonda. Como les digo, puede ocurrir que alguna vez, pues desgraciadamente, ellos se la hayan arrancado. Si esto les llega a ocurrir, vayan rápidamente al hospital, porque el orificio que se hace desde el estómago para insertar la sonda y sacarla al exterior se cierra prácticamente en 24 horas. Por lo tanto, hay que ir rápidamente al hospital antes que ese orificio se cierre, porque si se cierra, desgraciadamente deben de volver a pasar por ese mal trago que es la implantación de la sonda. No es que sea muy dolorosa, pero sí que es doloroso. Siempre se les pone un poquitín de anestesia local, y como les digo, pues no deja de ser una pequeña operación, todo el proceso que tiene desde la boca hasta que llegan al estómago. Y ya para finalizarles de estos conceptos básicos, de estos tips que yo le doy para toda aquella persona que tenga ya al papá o la mamá con este tipo de comida, con esta forma de darles de comer, ¿no? También recuerden que una vez al año debemos de ir de nuevo al hospital para hacer el recambio de la sonda. Cada año se cambia la sonda, y cada año, tristemente, ellos deberán de pasar por ese mal rato, porque les vuelvo a repetir que evidentemente duele, y tendremos que llevarlos cada año a que le hagan esa revisión. Fuera de eso, si ustedes mantienen la sonda limpia, la piel limpia, procuran que la sonda no se les obture. Si le dan comida preparada en casa, lo hacen en una textura adecuada para que la comida pueda pasar por el orificio de la sonda. Si además, y otra cosa que se me olvidaba, muy importante, cuando ustedes les den la comida en la cama, siempre que estén incorporados, nunca le den la comida por una sonda totalmente reclinados, acostados. No lo hagan porque les van a provocar una bronco. Siempre tienen que estar incorporados. Nos podemos ayudar inclusive de cojines y de almohadas detrás de la espalda para que ellos estén rectos, para que puedan tragar perfectamente incluso su propia saliva. ¿Listo? Y notarán ustedes que los pacientes a los que se les pone este tipo
de ayuda para que ellos puedan comer, incluso cuando ustedes les están metiendo la comida, ya sea el batido o la comida que usted les prepare, verán como ellos como que se relamen, porque evidentemente ellos sienten que les está entrando líquido, comida, notan hasta el olor de la comida y verán que ellos parece que están comiendo realmente por la boca. Así que por eso les digo que es muy importante tener estos tips súper importantes si desgraciadamente llega el momento en que tenemos que decidir si aplicarles una sonda para que ellos puedan comer y puedan estar hidratados. Y también si los levantamos de la cama y los sentamos en sillas, en el sillón, también recuerden siempre a la hora de la comida, de la merienda, cuando les queramos dar un batido, líquido, agua, deben de estar siempre rectos, muy importante. Y también para dormir, no los dejen nunca en posición supino, siempre deben de estar inclinados. ¿Listo? Incluso también para dormir es bueno aplicarles un cojín, 2 cojines en la espalda o una almohada, para que ellos siempre estén un poco inclinados. ¿Por qué? Porque recuerden que con la disfagia, hasta con la propia saliva, ellos se ahogan, se atragantan. Entonces necesitan estar siempre incorporados para que esa saliva ellos lo puedan ir continuando tragándola. Así que mi gente, estos son unos consejos que le doy, son consejos prácticos, vividos también, yo los viví, yo también estuve más de 1 año y medio, casi 2 años, alimentando a mi mamá a través de este tipo de artilugios, por así decirlos, que nos ayudan, pero que obviamente también tienen sus riesgos, también tienen sus inconvenientes, también en momentos puntuales pues les puede producir cierto dolor, porque ya les digo que el arrancárselo de la nariz o cuando se lo arrancan del estómago, pues en el caso del estómago, si llegan al hospital antes de las 24 horas, se lo pueden solucionar, se la pueden volver a colocar. Pero desgraciadamente, si llevan al papá o a la mamá 2 días después que se la hayan arrancado, el orificio se cierra y deben de volver a pasar de nuevo por el quirófano, de nuevo a esa pequeña operación. Y el resto, pues esos tips, pues que lo mantengan limpia toda esa área, tienen que hacerlo diariamente, no pueden decir hoy no le voy a levantar esa chapita de silicona y le voy a limpiar el orificio. Tienen que hacerlo diariamente porque es muy importante, si no eso le va a traer infecciones y le va a traer problemas a nivel de la piel. Mi gente, como siempre, este contenido que lo hago con muchísimo gusto para que sirva para tantas personas, familias, hijos, hijas que se encuentran en estas situaciones a veces ya límites de la enfermedad, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Ténganlo presente. Gracias por escucharme, por verme, por entrar al canal. Gracias por suscribirse, como siempre les recuerdo, porque a mí me ayuda a que yo pueda seguir subiendo aquí contenido bueno. Compártanlo porque siempre, diariamente hay nuevas familias con un papá, con una mamá diagnosticada con este tipo de enfermedad neurodegenerativa, y siempre habrá un cuidador que agradecerá escuchar este tipo de consejo. Gracias y hasta el siguiente video. Comparta.